Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos este miércoles 15 de noviembre. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que el Señor nos presta. Damos gracias al Señor por su bendición. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todos los siglos. Vamos a darle gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Qué bendición conocerte, qué bendición crecer a tu sombra, Padre, qué bendición, Señor, ser guiados por ti. Te pedimos que esta tarde tú nos hables a través de la carta de los Romanos que estamos estudiando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos llegado al capítulo 7. Y dice la palabra de Dios, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere otro marido, no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Wow! ¿Cómo Pablo usa esta analogía? ¿Cómo usa el matrimonio para que entendamos que ya no somos esclavos de la ley, sino que ahora le pertenecemos libremente a Cristo? ¿Por qué? Porque ya hemos muerto a la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 7. La ley domina y rige sobre el hombre solamente mientras éste vive. La ley se aplica solamente a los vivos. No tiene vigencia alguna sobre los muertos. El muerto es libre de la ley. Esta ya no tiene jurisdicción o poder sobre los muertos. Entonces, tenemos que ver las posiciones de la ley ilustradas en la ley del mandamiento. La ley está viva y vigente para los vivos, o sea, como en comparación al marido y la mujer, que están vivos bajo la ley del matrimonio o del divorcio. La ley está muerta y no tiene vigencia cuando la muerte está en el cuadro. La esposa queda libre de la ley cuando muere el esposo. Entonces vemos la conclusión de la ilustración. La ley condena a los vivos que violan sus demandas. La mujer que se casa con otro hombre mientras su marido vive. La muerte libera a una persona de la ley, como la mujer queda libre cuando muere el marido. El punto es claro. Cuando la mujer entra en el cuadro, la persona ya no está bajo la ley y ya no puede ser condenado por la ley. La muerte liberta de la ley para siempre y la persona y sus exigencias de la ley. Entonces, tenemos que entender todo esto, lo importante que es estar bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Así que la primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos, para los cristianos. La Escritura dice que los cristianos están muertos a la ley, mientras que el bosquejo afirma que la ley está muerta para el creyente. Ambas cosas son verdad y quieren decir lo mismo. Los creyentes están muertos a la ley. Por lo tanto, la ley tiene que estar muerta e inactiva para los creyentes.
La ley no tiene jurisdicción, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene soberanía, no tiene dominio sobre el creyente verdadero. Cuando somos obedientes, cuando amamos a Jesús, cuando estamos bajo su protección, cuando estamos bajo la gracia, la ley es un asunto muerto para el creyente. Nada tiene que ver con el creyente. El creyente está muerto a la ley y la ley está muerta para el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es sorprendente para la mayoría de las personas, pero es exactamente lo que la Escritura declara. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su culpa y su deshonra. Ya no estamos bajo la condenación y el castigo. Ya no estamos bajo el desaliento y la frustración. Ya no estamos bajo su tensión y presión. Ya no estamos bajo su sentido de fracaso e indignidad, su sentido de desengaño y derrota. Tenemos que ver cómo la gloriosa verdad se convierte en realidad en nuestra vida como cristiano. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Jesucristo. El creyente es sacrificado o muerto en Cristo. La ley nada tiene que decir al hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cuando un hombre cree en la muerte de Cristo, Dios toma la fe de esa persona y lo cuenta como que ha muerto en Cristo. Esto es, Dios cuenta la muerte de Cristo como muerte en favor del cristiano. Dios considera al creyente como si hubiera estado en Cristo cuando Cristo murió. Y ahí estábamos en esa cruz, crucificados. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque Cristo murió en favor del pecado, en lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre su cuerpo. Por lo tanto, el cristiano, estando muerto en Cristo, es liberado de la ley, de su demanda, de su culpa, de su castigo. El creyente es liberado por el cuerpo de Cristo. Esto es, por su cuerpo castigado o por su muerte. Cristo redimió al creyente de la ley. ¿Cómo? Haciéndose maldición. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo esto lo dice Gálatas 3, 10 y 13. Entonces, tenemos que entenderlo. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se fijan? Tenemos redención. Y nosotros no entendemos mucho en nuestra época acerca de la redención, porque no estamos acostumbrados a la esclavitud. Pero cuando una persona es esclava y alguien la quiere comprar, la llevan al mercado, la compran y el comprador es el redentor, es el que lo redimió. Y entonces le dice, yo te compré para que seas libre, puedes hacer tu vida como tú quieras. Pero él dice, no, yo me quiero quedar contigo, quiero que seas ahora mi amo. Entonces en el tiempo de Jesús se hollaba la oreja para que supieran que tenía un dueño. Pero el Señor Jesús en la cruz nos redimió, nos compró,
Somos redimidos por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Por su carne, por su carne, por la carne del Señor, por la carne. Qué interesante es todo esto. Primero dice que fuimos redimidos por su sangre y ahora por su carne, por la sangre de Cristo. Y luego dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A través de qué? De la cruz. La cruz es algo tan hermosa, la cruz. Es una muerte espantosa, pero la cruz de Cristo representa nuestra salvación, representa el sacrificio máximo del Señor Jesús por ti y por mí. Y dice Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por el cuerpo de su carne. El Señor se derramó todo en la cruz. Todo ahí murió para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo seamos santificados, que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estas son expresiones equivalentes. Enseñan la misma verdad. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Su sufrimiento satisfacieron la justicia. Su muerte nos hace aceptos delante de Dios y nos libra del castigo de la ley, así que los cristianos somos libres de la ley. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Si realmente entendiéramos todo lo que Jesús hizo por ti y por mí, si realmente entendiéramos que por la sangre del Cordero hemos sido redimidos, si realmente entendiéramos lo que significa que el Señor haya muerto por nosotros. Por nosotros. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Fíjense el glorioso propósito para la muerte del creyente a la ley. El creyente muere a la ley para ser unido a Cristo. El Señor resucitado y viviente. Nuevamente es usado el cuadro del matrimonio. Antes de la venida de Cristo, el creyente estaba unido en matrimonio a la ley. Estaba bajo la soberanía, la autoridad de la ley. Pero ahora, desde que vimos a Cristo, vimos a Él, vino a nosotros, está unido en matrimonio con Cristo. Estamos bajo su dominio, sobre su autoridad. Tenemos que reconocer, amados, que somos propiedad de Jesús. El creyente ya no vive según manda la ley, sino que según Cristo vivió y según Él dio mandamientos. Cristo vino a cumplir la ley. Por lo tanto, Él y sus mandamientos incluyen no solamente la ley,
sino mucho más, mucho más. Entonces, los creyentes están casados con Cristo, el Señor resucitado y viviente. Ya no está en la cruz, no se quedó en el sepulcro, Él resucitó y con la resurrección nos trajo la libertad. Ahora somos libres. No es un matrimonio muerto o inactivo, sino estamos casados con Cristo y somos activos, vivimos para Él, trabajamos para Él, sufrimos por Él. Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora estamos casados con Cristo. Y dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Somos la novia de Cristo. El novio es Cristo. Y vamos a llegar al cielo los que hemos sido redimidos. Y vamos a celebrar las bodas del Cordero con su novia, la iglesia. ¡Qué maravilla, amados! Tenemos que buscar poder entender las cosas. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Alumbre nuestro entendimiento. En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Él viene por una novia, sin mancha, sin arruga, una esposa pura. Y dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y en Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tenemos que repetirlo. Los cristianos morimos a la ley a fin de llevar fruto para Dios. Llevar fruto significa producir justicia, producir convertidos, producir un carácter cristiano, producir el fruto del Espíritu. Eso es que llevemos fruto. Cuando tú le compartes a una persona y él se convierte, tú estás llevando fruto al cielo. Cuando tú haces las cosas bien, estás produciendo justicia. Si tú cambias y dejas que el Espíritu Santo produzca en ti el fruto del Espíritu, estás produciendo un carácter cristiano. Tenemos que estar muertos a la ley y vivos en Cristo. Estar bajo la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que estamos aprendiendo. Gracias porque la carta de Romanos es tan profunda, pero tan certera. Es, Señor, tan lleno de símbolos, pero es una joya para nuestra vida. Queremos crecer en la palabra de Dios. Queremos vivir como santificados para ti. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para el que vive por nosotros, para el que nos compró. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Tenemos que vivir con la convicción de que no tenemos nada que ver con la ley. Estamos muertos. Un muerto no siente, un muerto no se mueve, un muerto no decide.
pero estamos vivos para Dios. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.